La siguiente emoción que vamos a revisar en su manejo asertivo es el miedo. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo? A lo que sea. El miedo es propio de la condición humana. Miedo, bueno, y hay miedos nuevos, ¿verdad? Sobre todo en las ciudades actuales, ¿no? Hace algunos años mi esposo y yo decidimos nunca volver a salir al cine ni al teatro después de las 8 de la noche. Lo asalten. Entonces se acabaron las cenas románticas, se acabaron las iditas al teatro de los sábados. Si alguna vez vamos, es el domingo, pero a las 5 de la tarde y antes de que se meta el sol. En fin, hay miedo natural a infinidad de cosas que antes no había. De hecho, en una encuesta que se acaba de hacer en el DF, el miedo principal del ciudadano capitalino, ¿a qué creen que es? Al secuestro. Miedo al secuestro. Todos tenemos algún miedo, o muchos miedos. Miedo a perder el empleo. Por ejemplo, el segundo lugar en la Ciudad de México quedó el miedo a ser despedido por los líderes de la Cuarta Transformación, o como yo le llamo, de la Cuarta Trastornación. Sí, porque la cantidad de despidos es brutal. De hecho, una noticia que ya recorrió el planeta hoy es la renuncia de un gran funcionario a la dirección del IMSS, del mal llamado Instituto Mexicano del Seguro Social, y mejor conocido como el importa madre su salud, ¿no? Sí. No es chiste, es definición real. Y él dice, Germán Martínez dice, yo no puedo seguir al frente de esta institución porque están echando a la calle a quien no se debe echar, por miles, y están trayendo a la institución a quien no deberían traer para atender el puesto, pero no a los derechohabientes. En resumen, ese es su motivo de renuncia. Es un bofetón tremendo en la jeta del Pejelopóstol, pero lo expresa de una manera tan asertiva que me encantaría que todos leyeran la carta. ¿Sí? Muy valiosa. Hay algo que no me gustó, y es que le sigue haciendo la barba al Pejelopóstol, pero por lo demás su manera de referirse, respetuosa, no agresiva, no sumisa, muy directa. Sí, entonces, pero esto vino a colación por el miedo que millones de mexicanos tenemos en estos momentos, incluido yo, de quedarnos sin trabajo, o de tener muchísimo menos trabajo del que normalmente tenemos. Incluso una de tus preguntas de cuando platicábamos hace rato es, ¿y tú cómo la ves? ¿Qué puede pasar? ¿No? El miedo siempre nos va a acompañar. Y entonces, a ver, ¿cuál es el gran error mitológico del mexicano macho? Que los machos no tienen miedo. ¡Qué mentira! ¿Quién es entonces el valiente? El que no siente miedo. Ese ser humano no ha nacido, ni nacerá jamás. ¿Cristo tuvo miedo o no? Sí. En el huerto de los olivos. ¿A qué grado tuvo miedo? Brotaron, se reventaron las venitas de la superficie de su piel y sudó sangre. Es un fenómeno altamente frecuente en las personas muy angustiadas. Miedo, ansiedad, angustia, desesperación, desolación, tristeza, todo junto. Es un fenómeno tan humano que hasta el mismo Cristo, en su naturaleza humana, lo vivió con una fuerza que ningún otro ser humano ha podido vivir jamás, porque ya se hubiera muerto, con solo vivir unos minutos, lo que él vivió durante 2 días y medio, ¿no? Entonces, el miedo es natural y no podemos negar su existencia. El valiente tiene miedo, claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cobarde y el valiente? El valiente lo reconoce y lo manifiesta. Tengo miedo, tengo incertidumbre, me siento inseguro, me siento mal, sé que puedo fallar, me puede ir mal. Y entonces el valiente, ¿qué hace? No toma decisiones con base en el miedo, toma decisiones para disminuir el nivel de riesgo.
Toma decisiones para disminuir la probabilidad de derrota, de pérdida, de aquello que le produce miedo. Desde una simple huida, como cuando, por ejemplo, yo era niño y vivía en un ambiente lleno de serpientes de cascabel, Querétaro, aquí cerquita. Salíamos cada 8 días de excursión y no les miento, en un solo día podíamos ver hasta 30 serpientes de cascabel en un solo paseo. Algunos aprendimos a cazarlas, ¿sí?, a mano pelona, y luego nos hacíamos carteras y cinturones, ¿no?, con las pieles de las serpientes de cascabel y hasta de 2 metros. Pero la mayoría, ¿qué hacíamos? Pues correr. Pero corríamos de tal manera de no ir a dar a un nido de serpientes, ¿no? Aprendimos a escapar y entonces a manejar el miedo. Pero sí les teníamos miedo a las serpientes, claro que sí. ¿Y qué les pasó a los que presumieron de no tener miedo? Los mordieron. Los machines. ¡Ay, me mordió! ¿Sí? Y bueno, por fortuna el suero antimiperino estaba muy cerquita, en el mismo seminario donde estábamos, y nadie se murió. Pero sí fueron unos sustos fenomenales, ¿no? Entonces, la persona que tiene miedo, ¿qué va a hacer con el miedo? Expresarlo, sacarlo, vomitarlo. No te lo guardes. A lo que sea, ¿eh? No importa cuál sea tu miedo ni la fuente de tu miedo. Si no la vomitas, se te queda. Y hay un dicho descubierto en varias universidades norteamericanas. Resulta que hace tiempo, no recuerdo la fecha con precisión, pero hace más de 20 años, esto fue a finales del siglo pasado, un grupo de investigadores se reunieron por curiosidad a analizar qué tenían las lágrimas de una persona que lloraba por tristeza, por miedo o por alegría. Y las compararon centenares de veces, esas lágrimas causadas por emociones, con lágrimas causadas por cortar cebolla a corta distancia. O sea, si yo parto una cebolla a 1 centímetros, los ojos van a llorar. Entonces compararon ambos especímenes en microscopios muy potentes, ¿y qué creen que descubrieron? Esto es un aprendizaje que espero que todos graben, porque es un aprendizaje altamente significativo, de un grado fundamental para la salud de su vida, y la de los que tengan niños o bebés con mayor razón. ¿Qué se descubrió? Despacito lo digo. Toda lágrima producida por emociones tiene endorfinas y toxinas. Las lágrimas son analgésicos. ¿Cómo nos sentimos después de llorar rico? Descansa. Delicioso, ¿no? Los poquitos que saben llorar, porque la gran mayoría no saben llorar. ¿Sí? Yo puedo decir que sí sé llorar y lloro a gusto, ¿no? Porque sobre todo desde que a los 20 años me dicen esto, en la Facultad de Psicología, dicen, llorar es saludable. No llorar no es de hombres, no llorar es de imbéciles. ¿Sí? Y se van a morir con las botas puestas. Muy machos, pero muy enfermos. Porque las lágrimas tienen endorfinas, que son analgésicos, como ya lo vimos ayer, y las lágrimas tienen también toxinas. Entonces, ¿qué pasa con las lágrimas de las emociones? Nos liberan de las toxinas y nos dan tranquilizantes, neurotransmisores. Entonces conviene llorar. Cuando alguien no puede llorar, que dice que ya no puede y que quiere pero no puede, ¿ahí qué está pasando? Que aprenda a llorar. Que aprenda a llorar. Es más, yo tengo algunas entrevistas terapéuticas en las cuales el objetivo es que la persona pueda llorar, para que libere toxinas y endorfinas, ¿sí? Y quede libre de ese mal recuerdo que está acumulado incluso desde hace muchísimos años, ¿no? Bien, entonces, si el otro tiene miedo, extrae su miedo, que lo verbalice, y si llora, tanto mejor. Y continuando con el descubrimiento en este tenor, en este renglón, hecho en varias universidades,
¿Qué sucede con las lágrimas que no se lloran para afuera? Dedúzcanlo. Enfermo. Se acumula. Bien, es la más cercana a la realidad. Se lloran para adentro. Te quedas enfermo. Se lloran para adentro. Y entonces, ¿qué hacen? Las endorfinas que se quedan adentro no funcionan como tranquilizantes. Y las toxinas que se van adentro, ¿a dónde se van? La sangre, el torrente sanguíneo. Se van al torrente sanguíneo. ¿Y dónde terminan? ¿Dónde se anidan? En el órgano con menos metabolismo, en el órgano más débil o más enfermo. Y entonces ahí puedes desarrollar un cáncer de hígado, de próstata, de pulmones, de lo que quieras, de riñones. Ahí puedes pescarte una diabetes, ¿sí? Que se traduce como ya vete, ¿no? ¿Sí? Ya vete, ¿no? Entonces, y ya vete a la tumba, ¿no? Y además lleno de llagas, ¿no? Hasta incluso con un pie o dos piernas menos, porque la diabetes es brutal. Te va corroyendo desde adentro, ¿sí? Incluso personas con miembros amputados que siguen diabéticas se siguen pudriendo por dentro. Y normalmente la diabetes está asociada al pésimo manejo de las emociones. Es más, una mujer que pesca a su marido con infidelidad y que no puede externar todas las emociones que eso implica, es candidata a diabetes. ¿Cuáles son las principales fuentes de diabetes? De trastornos gastrointestinales, de trastornos cardiovasculares. Esos tres. La principal fuente se llama incertidumbre emocional. Indefinición, ambigüedad, no saber qué va a pasar, que te va a producir estados de pánico, de desolación, de miedo, de ira, de tristeza o de todo eso mezclado, y que además la inmensa mayoría de las personas no sabemos externar. Bien, eso es entonces el manejo del miedo en el otro. Extráiselo, que te lo platique, que lo vomite. Y aquí vamos a utilizar una imagen visual. Normalmente cuando manejamos este tipo de emoción, miedo en el otro, ¿qué usamos? Un punzón. Cállate, cállate, tranquilízate, no te quejes, no hay problema, no exageres. Le estamos poniendo a un Hoy Express un tapón. Y entonces la Hoy Express empieza a hacer tss, ¿no? Y a menearse el taponcito. Y entonces, ¿qué hacemos? Torpemente ponemos un tapón más pesado. Y al rato la Hoy Express vuelve a hacer tss. ¿Y qué hacemos? Otro tapón más pesado. Y hay parejas aquí que tienen 20 años poniéndole un tapón a su pareja. Para que no chille, para que no se queje, para que no haga drama, para que no se deprima, para que no esté triste, para que no tenga miedo. Explota. Correcto, te anticipaste 10 segundos a la explicación final. ¿Qué pasa con la Hoy Express si le sigues poniendo el tapón? Se explota. ¿Y tú has visto la explosión de Hoy Express en una cocina? Los frijoles arriba. ¿Y qué pudo haber pasado con el cristiano que estaba ahí cerca? Se quemó. Sí. Yo conozco un caso de una señora que fue degollada. Literalmente la tapa de la olla le pegó en el cuello y le hizo una herida profunda de 10 centímetros y ahí quedó degollada y desangrada, por supuesto. Entonces, por eso es un ejemplo. En la vida real, cuando uno explota por haberse guardado la tristeza y sobre todo el miedo, ¿cómo estalla la Hoy Express? Aparte de las enfermedades físicas, aparte de la depresión, del cáncer, de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular, de las enfermedades gastrointestinales, en términos conductuales, ¿cómo estalla la persona? Con groserías, con palabrotas, con golpes, con descalificaciones, con brutales injusticias.
con comportamientos verdaderamente absurdos contra la mujer o el hombre al que decimos amar. Es un estallido bestial, terrible. Y obviamente no voy a cometer la torpeza de decir, no lo hagas, es pecado. No, el psicólogo no te va a dar ese enfoque, aunque sí lo pudiera hacer, el pecado. Me refiero a la raíz de eso. ¿Dónde está la raíz? Justamente en ese pésimo manejo de nuestras emociones y de las del otro. Entonces, si el otro tiene miedo, usa no un punzón. ¿Qué vas a usar? Un sacacorchos. Destápalo. Claro, corre el riesgo de que te diga lo que en 20 años no te ha dicho, ¿no? ¿Sí? Que te diga, no te admiro, te detesto, te odio, me caes gordo, ¿sí? Nada me gusta de ti, eres lo peor, no sé qué hice al casarme contigo. ¿Qué está haciendo? Está explotando. Ya que explotó, no me hagas caso, te dije muchas barbaridades. Pero para que te crea, para restablecer lo perdido en una explosión. Qué difícil es, ¿sí? Entonces mejor no lleguemos al grado de tener que explotar. Mejor todos los días usemos un tirabuzón. A ver, les propongo algo muy práctico. La próxima vez que saluden a un ser querido, no se conformen con bien. ¿Cómo estás? Bien. No, eso no vale. No, de veras, ¿cómo estás? Ah, ya oíste a Juan Bosco. Sí. De veras, ¿cómo estás? Dímelo. Siéntate, te escucho. Escuchen. Hagan tiempo para escuchar. Aquí es donde viene la famosa letra de la fórmula nutricional básica que decíamos ayer. Tiempo. Y ese tiempo es para dar caricias y reconocimiento, sí, pero también para escuchar verdaderamente qué le pasa al otro. O verdaderamente expresar tú qué te pasa a ti. Y cuando tú y el otro se enteran verdaderamente de lo que no sucede en el mundo subjetivo, a ver, ¿qué sucede con el vínculo? ¿Se rompe o se fortalece? Fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué se fortalece? Porque es una empatía. Sí, pero más que nada, porque te conoce y conoces. Y el conocimiento es la base fundamental del amor. Si no conoces, no puedes amar. Si no te conoce, no te puede amar. Nadie ama lo que no conoces, imposible. Solo amamos a quien conocemos. Por eso tantas personas, sobre todo los chavos de ahora, ¿por qué no aman a Cristo? ¿Por qué no quieren ir a la iglesia ni comulgar? Por una sencilla razón, porque no lo conocen. Y aquí voy a decir algo muy grave. ¿Por qué la inmensa mayoría de los chavos actuales no conocen a Cristo? Porque el principal obstáculo para conocer a Cristo han sido sus padres por el mal manejo de las emociones. Porque la primer figura divina para un hijo pues son sus papás, sobre todo el papá varón. Y si el papá varón resulta distante, agresivo, explosivo, enojón, autoritario, injusto, ¿cómo es Dios? Así. Y entonces, ¿qué hace el joven actual? El 99%, ¿qué hacen? Se alejan y reniegan y se privan de conocer pues el bien, la verdad, la belleza y la unidad. O sea, se hacen una especie de harakiri existencial. Por esa razón, la restitución de la fe en una familia empieza por la restitución del manejo asertivo de las emociones. Porque eso va a permitir un acercamiento profundo con nuestros hijos y va a permitir que en vez de que ellos renieguen de la fe de los padres, descubran que es racional, que tiene fundamentos sólidos, que es lo mejor que les puede pasar. Pero no pasa por un sermón evangelista o evangelizador. No empieza por ahí. No empieza por el vamos a misa, tienes que ir. Lee la Biblia, cumple los mandamientos. No empieza por ahí. Es más, por ahí solo echamos a perder.
o solo retrasamos un proceso de conversión. ¿Por dónde empieza entonces? Por formar el vínculo afectivo. Porque él sienta el amor de sus padres a través de un correctísimo y asertivo y saludable manejo de sus emociones, cualesquiera que éstas sean, incluyendo las emociones que también vamos a tocar después del receso, que nos faltan, que son dos: la alegría y el afecto. Para cerrar el ciclo de ira, miedo y tristeza, ¿alguna pregunta, observación o lo que gusten? Y nos vamos a un descanso.